Bien, vamos ya enseguida con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro, con los titulares que nos trae el Santander siempre a esta hora. La verdad, nunca la política ha estado tan incandescente y hay una razón, y es que nunca han estado los comunistas en el gobierno desde la Guerra Civil. Todo lo que está pasando obedece a la típica estrategia comunista de tensar, romper, enfrentar, porque aunque esto lo hayan hecho los partidos, sobre todo el PSOE, alguna vez el PP, por ejemplo, utilizando a veces también a Podemos, pero en general es una estrategia típica de la izquierda radical. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo Iglesias, en circunstancias normales nadie vota a los comunistas ni a los fascistas. La gente vota centro-derecha o centro-izquierda porque no quiere líos. La razón de fondo suele ser esa, pero sobre todo lo que no quiere es violencia. ¿Y qué significa Podemos? ¿Qué significa el comunismo? Violencia en las instituciones, el fin del imperio de la ley, el imperio del poder político y la politización absolutamente de todo. Llevan 5 meses para 6, con estos comienzos de junio. Aún no se han cumplido los 6 meses y ya está toda España patas arriba. Es verdad que hace 2 años y 3 días que ya se hizo cargo, no del poder, no exactamente del poder, porque en muchos aspectos el poder ya lo tenía. El poder, en buena parte, en una sociedad moderna, reside en los medios de comunicación, y los medios de comunicación en España, gracias a Mariano Rajoy, a Montoro y a Soraya, están en manos de la extrema izquierda. No de la izquierda, no, de la extrema izquierda, y además del separatismo. Tanto la extrema izquierda como el separatismo tienden a la confrontación. ¿Por qué? Pues que es su naturaleza y es donde esperan ganar, y no hay ninguna explicación mayor ni mejor. Pero, ¿qué es lo primero que se tienen que cargar? El imperio de la ley. Lo primero, contra lo que va cualquier tipo de dictadura, es naturalmente que la ley no esté por encima de la política, sino la política por encima de la ley. El exprópiese del gorila rojo, el ídolo del ahora millonario marqués de Galapagar, y más millonario que se hará, claro, pues responde a eso. Es decir, por encima de la ley, del derecho a la propiedad, de cualquier otro derecho, del derecho a la vida, está el derecho a mí, yo soy el derecho. Por eso le encanta a Carl Schmitt, el jurista del Tercer Reich, el jurista de Hitler, porque dice que el derecho no es más que la fuerza articulada en un sistema de leyes, lo cual puede entenderse en última instancia como que la fuerza garantiza el derecho, no como que el derecho es garantizado por la fuerza, que es lo que pasa en los regímenes totalitarios, como el de Hitler, como todos los comunistas hasta la fecha, y como el gobierno que se está implantando en España. Ayer hubo una bronca monumental entre esa hipocritona, esa beatona de pelo frito, más hipócrita que Judas Iscariote, llamada Meritxell Batet, que fingió, dice hoy, anuncia una gira, no sé por qué monasterios, para buscar la paz entre partidos, después de haber sido la tía que ha permitido a la extrema izquierda, y es porque pertenece a la extrema izquierda, porque ella es una separatista catalana, porque preside el Congreso de los Diputados cuando escupe sobre la soberanía española, cuando no cree en la soberanía del pueblo español y preside nada menos que la sede de la soberanía nacional. Y otra del PSC igual es la Llop, la Lobito, que es la del Senado. Estas tías no deberían estar ahí jamás. De la misma manera que los separatistas y los comunistas no deberían estar ahí jamás. Los partidos que van, y además violentamente, contra el orden constitucional, tienen que estar fuera del orden constitucional. Y se acabó, y no hay más. Y el que no acabe de entender eso, no acabará de entender lo que le está pasando a España. Tú no puedes poner a la zorra a guardar gallinas. No puede ser, no puede ser que al frente de la Guardia Civil estuviera Roldán, que era un ladronazo. No puede ser. Por un lado o por otro, aquello se rompen las costuras. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que mientras la Meritxell
se fingía buena por unos 10 minutos más o menos. Entonces va y le dice Errejón a Cayetana, buen sitio fue a parar, le dice que usted lo que echa en falta el régimen anterior, a propósito de lo que le había dicho a su antiguo íntimo colega. Ahora han cogido a los de Errejón, que son 4 gatos, para que hagan el trabajo más sucio que no hagan los del PSOE. Es decir, para que los del PSOE sean tan malos como los de Podemos, pero que no se note que son los del PSOE, que ahora tienen que ir a mendigar dinero a Bruselas, pues entonces ponen a los 4 gatos y gatas y gatitas de Errejón. En el Senado y en el Congreso sale por ahí aquí el niño probeta. Y le contestó, dice, pero vamos a ver, contestó Cayetana, ¿pero ustedes a los de ETA les llaman terroristas o no? Y un silencio total. No, ¿qué pasa? ¿Los de la ETA son terroristas o no? Y ya, a partir de ahí, pues lógicamente ya no hay ningún acuerdo. Es que para ellos son héroes, son sus amigos. Es que es así, son sus aliados. Es Bildu. Bildu vota, por cierto, hoy con Ciudadanos, supongo. Qué degradación la de Ciudadanos. Pero el problema de fondo es que si la ley está por debajo del poder político, naturalmente hay 2 ministerios que van a desaparecer, que chocan ineludiblemente mientras se destruye ese orden constitucional, que son justicia e interior. Es evidente, en justicia ya hemos tenido a Lola, la ninfa de las cloacas, ahora fiscala general, o sea, particular del gobierno, y ahora tenemos al novio de la Meritxell, pues imagínense, fino jurista de partido. Bueno, este por lo menos es fino, la otra es basta, pero el efecto es el mismo. Y sobre todo tenemos a Marlaska en interior. Si tú no te puedes fiar de la policía, si la policía es un agente del delito porque se lo mandan los superiores, es evidente que estás en una dictadura. Cuando la policía hace algo ilegal, es evidente, y lo hace por orden superior, que ya no estamos en una democracia. Y es exactamente eso lo que está pasando. Además de decir que, ¿cómo llaman ustedes a la ETA? ¿Les llaman terroristas o no? Antes de cosechar el silencio de esa especie de interminable mucosidad vertical llamada Errejón, podía haberle añadido, sí, yo echo en falta el régimen anterior, el régimen de la transición, la monarquía parlamentaria, el régimen del 78, porque ustedes ya se lo han cargado a mitad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no dimita Marlaska tiene 2 explicaciones. Primera, que Marlaska no tiene dignidad, y segundo, que el gobierno comparte todas las actividades delictivas de Marlaska. No lo respalda por ser ministro. No, es ministro porque actúa como el gobierno quiere que actúe. De hecho, cada vez son más los datos de que le dijeron que a ver si se espabilaba, que a ver si se espabilaba, nada de templar gaitas. Y hay, por cierto, una asociación de jueces que debería también ser ilegalizada, porque si Jueces para la Democracia está a favor de que el gobierno utilice nada menos que el Ministerio del Interior para delinquir, entonces eso no es una asociación de jueces, es una asociación, digamos, de gente que lo que quiere es ser los jueces de la dictadura comunista, que es lo que siempre han sido, pero ahora ya descarado. Bueno, vamos a contarles lo que pasó ayer con ese señor, que cada día que esté en el Ministerio del Interior será una exhibición de corrupción por parte del gobierno. Rosana, buenos días. Buenos días, Federico. Fernando Grande Marlaska volverá a centrar la sesión de control al Gobierno prevista tras el debate del estado de alarma. El ministro del Interior debe responder a 5 preguntas de la oposición sobre la destitución de Pérez de los Cobos y el documento interno que demuestra que su destitución estuvo motivada al negarse a informar de la investigación judicial sobre el 8M. Según La Razón, el coronel va a presentar ante los tribunales este documento interno firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El periódico de Cataluña, por su parte, apunta a otros 2 episodios anteriores
golpes que provocaron enfrentamientos entre Marlaska y De los Cobos, el despliegue policial en torno a la casa de Pablo Iglesias en Galapagar y el incidente mientras el vicepresidente hacía la compra en un supermercado sin mascarilla. Grande Marlaska dice que no va a dimitir, es respaldado por Moncloa y por los socios del Gobierno que atribuyen el caso a una campaña de la derecha. Los grupos en la oposición critican su injerencia y dejan al descubierto sus reiteradas mentiras en sede parlamentaria, donde llegó a negar lo que dejó por escrito en el documento que ahora sale a la luz. Escuchamos a Marlaska en el Senado, a la portavoz del Gobierno María Jesús Montero, Gerardo Pisarello, Álvarez de Toledo, Macarena Olona y Edmundo Val en La Sexta. Razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno. El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y con el apoyo del presidente del Gobierno. Ningún tipo de injerencia, entre otras cuestiones, porque los datos conocidos hoy también ponen de manifiesto que no se conocía el contenido de ese informe y, por tanto, no se ha producido ninguna alteración. El señor Pérez de los Cobos, digamos, es una persona que no tiene buenos antecedentes como para, digamos, no poder pensar, ¿no?, que no ha actuado de manera adecuada. Lo digo porque nosotros lo conocemos desde Cataluña desde hace mucho tiempo. Hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y, en este caso, directora general de la Guardia Civil. Mintió sabiendo la respuesta. Se ha manchado la honorabilidad del Instituto Armado, se ha destituido ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos. No queda más remedio que se proceda a la inmediata destitución del ministro Marlaska, como no proceda a su dimisión voluntaria. Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles. Y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo. Así que hoy lo va a apoyar. Es que cada día queda más de manifiesto que una de dos. O Ciudadanos se ha pasado decididamente al PSOE o ha decidido tirarse por el viaducto. Como acaba de tener un bebé Inés, yo creo que la idea del suicidio está descartada. Es decir, que se han pasado. Se han pasado al enemigo. Que se han pasado. No hay un término medio. O sea, votar ahora con la Esquerra como si no pasara nada, como si no estuviera Marlaska delinquiendo y haciendo delinquir a la Guardia Civil, esto ya no admite términos medios. Entonces, pero tanto ha mentido Marlaska, o sea, van a oír ustedes ahora todas las versiones que ha dado Marlaska, todas ellas absolutamente falsas, porque no se trata de opinar que ha aparecido un documento. No, el documento lo que hace es proceder a la destitución. Se dice destitución, no cese. Cese es cuando cesa uno. Destitución es cuando lo echan a uno, lo destituyen. Uno cesa en el cargo. No es cesado, es destituido. Vamos a ver si no tendremos éxito, pero hay que defender la gramática. Si no, luego se acaba como la ministra de Igualdad. Tía, bien. ¿Qué es lo que ha dicho Marlaska en todo este tiempo? Ha mentido como un bellaco, porque él, o sea, a través de esa especie de inutilidad que presumía de ser mujer de cuota, se puede presumir de muchas cosas, pero de que estés por cuota, es decir, no por tu valor, sino por tu sexo, en un cargo, hace falta caer bajo para presumir de eso. Pues de eso presumía la señora Gámez, que está al frente de la Guardia Civil, como podría estar yo al frente de la sección del balonmano del Barça, para hundirla, naturalmente. Es la de Urdangarín, recuerden. Bueno, pero es que esto es Marlaska y esto sigue de ministro del Interior. La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. Dentro de lo que son el ámbito de máxima confianza, hay una palabra que para mí por así decirlo, no la conjugo. Injerencia es la palabra que no conjugaré nunca. Hay un informe que, vuelvo a decir, desconozco, que está
ante la autoridad judicial, donde debe estar, para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted. Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe, ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. Eso sí lo dice el propio escrito firmado por la jefa de cuota de la Guardia Civil. Pero si lo dice el mismo informe y además por escrito. Es que se ve que son delincuentes nuevos. Porque esto, hombre, estas cosas se ocultan. Claro, es que estamos entre dos regímenes. Todavía rige el régimen constitucional, aunque ya la voluntad es de destruirlo. Y entonces, pues, suceden estas cosas. Luego ya no pasan. Ya luego simplemente todos los delitos se cometen en secreto y se acabó. Pero este tío nunca... Yo lo dije, si es que además no falla. Cuando falla la gramática, falla la lógica y todo lo demás. Nunca conjugaré la palabra injerencia. La palabra injerencia no es un verbo y por lo tanto no lo puedes conjugar. Sustantivo, injerencia. Rima con indecencia. Rima con insuficiencia. Rima con incoherencia. Rima con dehiscencia, que puede pasar quizá por un galicismo. Y aunque no sea una palabra, pues rima también con falta de conciencia. Porque hace falta ser un desaprensivo, una persona sin conciencia, para arrastrar por el fango, no solamente su persona, que ya bastante arrastrada está, no, nada menos que toda la Guardia Civil. Es una verdadera, bueno, en fin, hoy pasará por otra sesión como la de San Lorenzo del Escorial, que según cuenta la leyenda, lo condenaron a morir quemado vivo, lo pusieron unas parrillas y entonces, como era muy estoico y además iba a ir al cielo, dijo, oye, ¿me puedes dar la vuelta, verdugo? Porque por este lado yo creo que ya estoy bastante hecho. Y entonces le pusieron por el otro lado. En fin, es una leyenda, no sé si piadosa o jacarandosa, pero ahí está. Pero, ¿cómo nos van a contar lo de Ciudadanos? Cuando el gobierno no está atropellando, está pisoteando todas las bases del Estado de Derecho, que empieza porque la fuerza de orden público está para defender la ley y no para conculcarla. ¿Cómo lo va a explicar esta vez el neoetíope? ¿Esto es lo que le va a enseñar a su bebé, Inés Arrimadas? ¿Cómo se apoya a un gobierno para acabar con el régimen constitucional para lo que nació Ciudadanos, que es para defender los derechos civiles? En Cataluña y luego en toda España, claro. ¿Para esto se creó Ciudadanos? Pues al parecer para esto. Antes de la sesión de control, el Parlamento va a acoger un nuevo debate sobre la prórroga del estado de alarma. Ciudadanos vuelve a respaldar al Ejecutivo a pesar del acuerdo de Sánchez con la Esquerra, que pasa por la mesa de diálogo con los independentistas. El Gobierno tiene garantizada la mayoría en la votación y hoy podrán hacerlo de forma presencial unos 90 diputados. La presidenta del Congreso ha iniciado una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios. Dice que quiere rebajar la crispación en el hemiciclo tras la sesión de la semana pasada. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que va a recurrir a los tribunales si sus palabras en el Parlamento son borradas del diario de sesiones. Sobre la valoración que Núñez Feijóo hizo de su intervención ante Pablo Iglesias, la portavoz popular decía esto. Yo no comparto su valoración de mi intervención. Como podrán ustedes imaginar, no comparto su valoración de la situación en el Parlamento ni del debate que se produjo la semana pasada en el Parlamento. Yo discrepo de él. Entiendo perfectamente que a él no le puedan gustar algunas intervenciones mías, como él, estoy segura, entenderá que a mí no me gustan algunas de sus intervenciones y lo he escrito en el pasado como periodista algunas veces. Pues eso. ¿Te atreves? Vamos a ver, don Alberto Núñez Feijóo, cuando se va ganando no se puede ganar 10-0. Como ganes 10-0, al final te anulan el partido. Cuidadín. Si no dio el paso para la presidencia del PP
por el chantaje de Soraya. Prudencia, majestad, prudencia. Aquí nos estamos jugando si se da la cara o no se da la cara ante la liquidación del régimen constitucional. Y por desgracia, pues en Galicia no se está dando la cara, ni en general en ninguna de las comunidades se puede gestionar bien porque el PP gestiona mucho mejor las cosas que la izquierda. No digamos ya si son los ayuntamientos del cambio o toda esta progredumbre izquierdista que encima son unos mataos y lo hacen todo fatal. Pero una cosa es gestionar bien y otra cosa es hacer una buena política. Cuando lo que se está perpetrando en España es la liquidación del régimen constitucional, el ir de tibio, de blandito, de Ana Pastor, de Rajoyín, pues no, y además no hoy de ninguna manera. Bueno, por supuesto, el PP es libre de suicidarse. Ahí tiene el caso de Ciudadanos. Ya tuvo la decisión, ahora la tiene lo de Vox. Lo de Vox es mucho más sólido que lo de Ciudadanos. Y eso se va a quedar. O sea, que vaya pensando y meditando. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué no se presentó cuando era el favorito a la presidencia del PP? No se presentó porque no quiso líos, porque estaba chantajeado por Soraya. Muy bien, pues entonces ahora deje de trabajar. Deje hacer. No se puede estar en la procesión y repicando. Y menos repicándole las narices a quien lo está haciendo bien. Y vamos por último a la gran cuestión. Si es que ya aquí se empezó prohibiendo despedir, lo decía en el comentario de las 6, y ahora resulta que está prohibido morirse. Ya no se puede morirse uno, ni de coronavirus, ni prácticamente de nada. Dentro de poco España será el único país que no tiene muertos, no tiene parados, no tiene nada, y cuidadito con decir que tiene algo. Por segundo día consecutivo, Sanidad no comunica ninguna víctima mortal por COVID-19, datos que contrastan con los aportados por las comunidades autónomas que sí han comunicado fallecidos en las últimas horas. Fernando Simón dice que la diferencia en las cifras se debe a un problema a la hora de cargar los datos en el sistema. En cualquier caso, aclara que los muertos no son ahora la prioridad del Ejecutivo. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, no entiende el recuento que hace el Ministerio. Y sí que es cierto que pese a lo importantes que son los datos de fallecidos desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual como persona de cada uno de nosotros, lo cierto es que ahora no son el objetivo prioritario de la vigilancia. A nosotros nos interesa ahora mismo, como equipos que tratan de controlar la transmisión, el número de sospechosos que se identifican, la cantidad de PCRs que se les hacen a esos sospechosos, cuántas de ellas son positivas y los tiempos que van desde que se inician síntomas y por lo tanto se puede identificar la enfermedad hasta que se diagnostica y se aísla a estas personas. Yo también me lo pregunto. Nosotros hemos tenido 2 fallecidos. En Castilla-La Mancha ha habido 5 y en Asturias 3 por noticias que me han llegado. Yo no entiendo muy bien cómo se están contabilizando ahora mismo los fallecidos, pero desde luego en nuestros hospitales ya me gustaría a mí decir que ha sido 0, pero han sido 2. Bueno, pero esta es la realidad. Este zascandil es la autoridad científica que dice que ahora no son la prioridad. Esto es como si esta tarde, cuando vuelvan a Marlaska a apretarle las tuercas o a darle la vuelta en la parrilla, como a San Lorenzo, el Escorial, pues, dice, no, miren ustedes, mi prioridad ahora no es la Guardia Civil, mi prioridad es la seguridad en las playas. Y digan que le estamos preguntando por la corrupción de la Guardia. No, mi prioridad ahora es pensar en el turismo, en la seguridad en las playas. No me saquen de ahí, no me molesten, que además luego tengo que echarme la siesta. Pero, ministro, si son las 10 de la noche, más a mi favor. O sea, que estos van cambiando sus prioridades. Han pasado de hacer 1 o 2 ruedas de prensa diarias. Este es el científico, Ahora decir que su prioridad no son los muertos, que él entiende que individualmente son muy importantes. No, ya para el pobre muerto ya no. Dirá alguno, claro, como él no se ha muerto, no, eso es que claro. Pero ha perdido la chaveta por completo. O sea, es una falta de respeto a todos los ciudadanos. Es decir, no, es que ahora no sé cómo carga. No, usted no carga los datos, los descarga.
Porque resulta que las funerarias dicen, pues no habrá muertos, pero nosotros hemos enterrado a 43.950. Bueno, eso no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante saber el número de muertos? Pero ¿cómo se va a rastrear entonces dónde está el peligro? ¿Qué zonas tienen más peligro? Bueno, yo ahora estoy en qué está usted. Usted debería estar en el banquillo o en la cárcel, en prisión preventiva. Porque todas las fechorías que usted ha perpetrado, las infecciones que usted ha propiciado, solo y en compañía de esa patulea, son terroríficas.